Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se encuentra en auge actualmente y son las principales diferencias entre dos tipos de ETF. Uno es el ETF de acumulación y dos, el ETF de distribución. El que nosotros, digamos, por norma general conocemos es el ETF de distribución. En este caso sería el BOO, que lo encontramos en la mayoría de brokers con residencia en Latinoamérica. Y lo que hace pues el BOO es que las ganancias o los beneficios los distribuye en forma de dividendos. En cambio, el ETF de acumulación, como su nombre lo indica, pues acumula estas ganancias, en este caso los dividendos, y los reinvierte, ¿cierto? Digamos que esto tiene ciertas diferencias en lo que tiene que ver con la tributación. Y eso en el largo plazo, pues se va a traducir en unos beneficios que nosotros podemos aprovechar en nuestras inversiones. Entonces, vamos a analizar cuáles son esas principales diferencias y vamos a ver qué nos conviene más dependiendo de nuestro perfil, digamos, de riesgo de inversión y de dónde estemos ubicados o residenciados nosotros, desde dónde estemos realizando las inversiones, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Latinoamérica. Y como siempre, vamos a preguntarle entonces a ChatGPT, nuestra herramienta predilecta para saldar todas estas dudas. Listo, entonces nos dice ChatGPT. La principal diferencia entre un ETF de acumulación y uno de distribución radica en cómo manejan los ingresos generados por estos activos. Uno, ETF de acumulación, como les decía, es un ETF que reinvierte automáticamente los ingresos como los dividendos en lugar de pagarlos a los inversores. Y el ETF de distribución, este es el BOO, se encarga de distribuir esos ingresos generados directamente a los inversores en forma de dividendos. Entonces, aquí tenemos la principal diferencia. El de distribución distribuye esas ganancias en forma de dividendo y el de acumulación acumula esas ganancias, no nos las entrega a nosotros como inversores, pero las reinvierte, lo que en el largo plazo digamos que podría ser mucho mejor. Ahora bien, ¿cuál es la principal desventaja en un ETF de distribución como el BOO? Esta principal desventaja radica en la tributación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como el BOO cotiza en la Bolsa de Nueva York, eh, estos dividendos que nos pagan tienen un impuesto del 30%, ¿cierto? Si usted se fija, a lo largo de los años, Estados Unidos a nosotros, los inversores de Latinoamérica en especial, nos cobra este dividendo, nos cobra esta tributación sobre el dividendo del 30%. Es decir, que si usted obtiene $100 en dividendos, de acuerdo a sus inversiones, en acciones o en ETFs, usted va a pagar el 30%. Quiere decir que usted va a pagar $30 sobre esos $100 que ya obtuvo de dividendos, lo cual es, digamos, una tributación alta en lo que tiene que ver con esas ganancias que ya le generaron esas inversiones y que usted debe tener que pagar. En cambio, en un ETF de acumulación, como lo es el SXR8, que también sigue el mismo índice, en este caso el SP 500, usted ya no va a tener que pagar ese 30% sobre los dividendos. ¿Por qué? Porque los dividendos a usted no se los van a pagar, porque los dividendos van a ser reinvertidos automáticamente en el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que usted va a tener una mayor rentabilidad. Fíjese, la rentabilidad a un año del SP 500 ha sido del 22,7%. Y si nos vamos a otro ETF, que es un ETF con sede en Europa, que es el SXR8 UCITS,
este ETF ha tenido una rentabilidad superior, fíjese, 32.18%. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si siguen el mismo índice, siguen el SP 500, las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos. Por una sencilla razón, porque esos dividendos a usted no se los pagaron, sino que los reinvirtieron en el mismo fondo. Entonces, a largo plazo puede ser muchísimo mejor invertir en un ETF de acumulación que en un ETF de distribución. Y entonces, ¿por qué todos no invertimos directamente en estos ETFs de acumulación? Digamos que tampoco es tan sencillo, debemos mirarlo también con lupa. Como primera medida, algunos brokers, como por ejemplo en el que yo invierto, que es en eToro, cobran una tarifa de conversión. Entonces, como los ETFs en Europa obviamente cotizan en euros y mi cuenta de eToro yo la tengo en dólares, al hacer la conversión de dólares a euros, eToro nos va a cobrar una comisión del 0.75% o viceversa. Si yo voy a hacer la conversión de euros a dólares, pues también me van a cobrar esa tarifa del 0.75%. Ya usted debe analizar si su broker no le cobra una tarifa de conversión, pues en ese caso le convendría más invertir en un ETF de acumulación que en un ETF de distribución, como el BOO. ¿Por qué? Porque esos dividendos van a estar tributados al 30%, lo que en el largo plazo va a ser una cantidad de dinero significativa la que usted va a dejar en manos o en cabeza del gobierno de Estados Unidos. ¿Cierto? Digamos que en otros brokers, por ejemplo, como Happy, usted no va a encontrar los ETFs de acumulación como este que estamos mirando, el SXR8. Usted no lo va a encontrar en este broker. Entonces, usted debe irse a otro broker, como por ejemplo el Toro, como XTB, para encontrar, digamos, este ETF y poder invertir. Entonces, lo que usted tiene que mirar y hacer cuentas cada uno con su calculadora es si a largo plazo le va a salir más caro a usted pagar el 30% sobre los dividendos o pagar la tarifa de conversión que su broker le esté cobrando. En este caso, a mí, digamos que por la tarifa me saldría mejor invertir en el UCIT, en el ETF de Europa, toda vez que de acuerdo a los rangos que uno tenga en la plataforma de Toro, oro, plata, diamante, pues las tarifas de conversión van a ser mucho menos. Fíjese aquí en la plataforma, la tarifa de conversión, si bien es del 0.75 para oro y plata, pues ya se obtiene un 20% de descuento, platino 40 y diamante del 80%, pues en este caso la tarifa de conversión va a ser muy baja y convendría pues mucho más hacerlo en el ETF de acumulación que en el ETF de distribución. Pero eso aplica para mi caso particular. Ya ustedes deben analizar en el caso concreto de sus inversiones en qué ETF están invirtiendo y en el largo plazo, pues qué les podría resultar mejor. Y finalmente, si te gusta este tipo de contenido, considera darle like al video, suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a seguir generando más adelante.